Bueno chicos, hoy lo que vamos a hacer es sacarle el motor de arranque al Alfa Romeo. Como veis ya lo tengo elevado y también le he desconectado la batería. Esto es muy importante si no queremos que nos dé un chispazo o que quememos el coche, que puede llegar a pasar, que es un accidente bastante grave. Después de sacar el motor de arranque, lo que vamos a ver es cuáles son sus principales fallos. Yo creo que van a ser las escobillas, que estén demasiado sucias con la carbonilla que se queda dentro del motor de arranque, pero aún así lo que vamos a hacer es tantear cuáles son otros posibles problemas que podemos averiguar una vez que hayamos sacado el motor de arranque del coche. En el caso de que la solución del problema no esté del todo bien o no me convenza, pues le montaremos un motor de arranque nuevo. Pues lo primero que vamos a hacer es localizar el motor de arranque. Está por aquí y tiene un tornillo. No creo que sea tan sencillo, como me decían, pero bueno, tiene un tornillo allí. Voy a quitar aquí la tapa porque tenemos ahí debajo el motor de arranque y tenemos dos tornillos por aquí arriba y uno por abajo. Entonces vamos a quitar primero los de aquí arriba. Son una 13, así que vamos. Vale, pues aquí tenemos el primer tornillo. Vamos a sacar el otro, a ver qué tal. Vale, y aquí tenemos el segundo. Ahora sí, vamos a levantar el coche y vamos a quitar el de abajo. Sí, eso es, el de abajo. Vámonos. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el tornillo de aquí abajo. Me subo encima de un palé, ¿sabes? Porque no me llega el brazo. Soy muy bajita. Y vale, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos fuera el tornillo. Ahí, el tercer tornillo. Vale, ahora lo que vamos a hacer es sacar este tornillo de aquí, en el que viene el cable. El tema es que yo soy tan inteligente que he sacado primero el motor de arranque y esto es lo primero que tenía que haber hecho. Y justo entre medias de estas dos tuercas, aquí hemos quitado la otra con los cables y demás, que están por ahí, uno y hay por ahí el otro. Justo en medio hay también una pequeña tuerquecita, que será de 10 seguramente, que es la que sujeta el cable que va al startup de la llave de contacto, que es el que hace que ya empiece a funcionar el motor de arranque. Y así poder sacar el solenoide, que no sé por qué siempre digo solenoide, si me habéis escuchado en la anterior parte del vídeo siempre digo solenoide porque me gusta muchísimo esa palabra y es solenoide. Entonces el tema que cuando saquemos ya ese cable de allí vamos a poder ya sacar el solenoide y el motor de arranque. Pues ya está ahí. Lo que pasa es que por este hueco no sale y por arriba tampoco. Entonces lo que voy a hacer es sacar la bomba de combustible que está aquí. Tenemos aquí el filtro de combustible y lo que vamos a hacer es sacar los tres tornillos que tiene para poderla retirar y a ver si así dejamos más espacio y podemos sacar por aquí el motor de arranque. Aquí tenemos el motor de arranque que, como veis, ya está bastante sucio. Pues ahora lo que vamos a hacer es meter el motor de arranque en gasoil y con una brochita pues intentar limpiarlo. En Instagram hicimos una ronda de preguntas sobre motores de arranque y de todas las preguntas he elegido 3 que vamos a responder ahora. La primera pregunta que me ha parecido bastante interesante para contestar es ¿qué vida útil suele tener un motor de arranque? El desgaste de este va a estar determinado por el número de arrancadas, no tiene nada que ver ni los kilómetros, ni las horas de funcionamiento, ni siquiera pues los años que tenga el vehículo o el motor, porque como ya sabemos el motor de arranque solo está en funcionamiento durante una franja de tiempo en la que estamos accionando la llave de arranque y después soltamos. Van a influir otros factores en su vida útil, como por ejemplo el propio diseño del motor de arranque. En el Alfa Romeo 145-146, por lo que me han comentado, siempre ha dado fallos y alrededor de los 250.000 kilómetros o incluso con un mal uso los 200.000 kilómetros como que empiezan a dar ya problemillas. Esto también demuestra que en función de cómo estés cuidando el motor, pues también va a tener una vida útil más o menos larga. Unido a esto voy a recoger una segunda pregunta: ¿qué cuidados hay que tener para prevenir fallos y por lo tanto aumentar su vida útil? El primero de todos es que el motor de arranque está diseñado para funcionar durante muy poco tiempo, ¿vale? De lo contrario, lo que va a pasar es que se queme.
Por lo tanto, si el motor está mal, pues por falta de compresión, porque la alimentación de combustible no vaya bien, por lo que sea, tarda más en arrancar. Por ejemplo, que en el momento de su accionamiento haya un consumo eléctrico de otros instrumentos y servicios que lo que estén impidiendo es que el motor de arranque aproveche toda la energía de la batería. ¿Qué va a pasar? Que en estas circunstancias estaremos obligándole a que haga un sobreesfuerzo para el cual no está diseñado. Y esto es lo que lleva a posibles averías o a que piezas que normalmente tienen un desgaste por su uso habitual, como por ejemplo las escobillas, se desgasten mucho más rápido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la suciedad también es otro elemento que provoca averías en el motor de arranque. Un motor limpio es una máquina sana. Si tenemos el motor sucio, con barro, grasas, una gran cantidad de agua constante o otros sedimentos como la carbonilla, lo que vamos a provocar es que se deteriore, como por ejemplo con oxidaciones, agarrotamientos de las partes que normalmente tienen que moverse, pueden derivar a otros fallos como que se descentren los ejes de sus elementos y que provoque también un desgaste irregular o incluso roturas de los rodamientos o que se creen películas de sedimentos que eviten la buena conexión entre las diferentes partes. En fin, que mantengas el motor en general limpio. De todos modos vas a ver a muy pocas personas que hagan un mantenimiento al motor de arranque. Se suele cambiar y listo. Pero por poder se puede hacer, ¿vale? Simplemente lo sacas del vehículo, limpias sus componentes tanto por dentro como por fuera y en el caso de que sea necesario pues se cambian aquellas piezas, aquellos elementos que sufren generalmente un desgaste habitual, como por ejemplo las escobillas. Y ya la última pregunta que he elegido sería ¿cómo poder dar corriente a un motor de arranque averiado en caso de emergencia? Tenemos que tener en cuenta que tendríamos primero que diagnosticar de dónde procede la avería para tomar una solución u otra, porque si es procedente de un elemento externo al propio motor de arranque, la baja batería, cables en mal estado, un fusible, etcétera, etcétera, no vamos a poder solucionarlo de la misma forma que si fuera el motor de arranque. Una vez que sepamos que el fallo es del propio motor, podemos intentar arrancarlo de varias maneras. Una de ellas es como conseguimos arrancar el Alfa Romeo en el primer vídeo, que os lo dejo por aquí arriba de la pantalla, ¿vale? Que mientras uno intenta arrancar el coche, otro golpea ligeramente el motor de arranque con un palo y un martillo, ¿vale? Aunque he de decir que también lo he conseguido hacer sola, quiero decir, simplemente le das unos golpes, arrancas después, a veces no arranca, pero lo repites el proceso varias veces y al final a mí me ha funcionado. Pero ojo, puede que consigas arrancarlo así una o dos veces y que luego no funcione nunca más, ¿vale? O sea, esto ya sabéis que si tenéis problemas, cuanto antes solucionadlo. Y luego hay otra alternativa y he visto que según la teoría hay algunas limitaciones dependiendo del vehículo. De todos modos, ahora cuando escuchéis esto, poned por los comentarios si es así según la práctica, si tú lo has probado. Bueno, esta alternativa es la de empujar, ¿vale? Como cuando nos quedamos sin batería. Y para eso debes seguir unos pasos. Pedala en el embrague y pones según. Después giras la llave de encendido, ¿vale? El startup y otra persona que te ayude a empujar el coche. Una vez que ya haya cogido un poco de inercia, sueltas el embrague rápido y aceleras poco a poco y con eso debería arrancar. Pero lo que digo, según la teoría hay algunas limitaciones. Lo primero, que si la caja de cambios es automática, no se puede usar. Como el convertidor de par solo establece conexión con el motor y las ruedas cuando el motor ya está en marcha, pues no se puede hacer, ¿vale? La segunda limitación es que si el coche es gasolina, va a ser fácil hacerlo, pero según la teoría, como digo, si tiene catalizador, la gasolina que no se quema puede causar daños. Y luego tenemos una tercera limitación. Si el coche es diésel, va a depender mucho que funcione o no de si el coche está caliente o frío. Si está caliente, las probabilidades de que arranque son altas, pero si son bajas, pues se reduce a poco probable. Poned en los comentarios si es así según la práctica. Vamos a seguir con el vídeo. Pues ya tenemos aquí el motor de arranque, que por cierto lo hemos sacado porque antes hemos hecho algunas comprobaciones sin sacar del coche, ¿vale? Comprobamos que no fuera que el Alfa Romeo no nos estuviera arrancando porque la batería estuviera dañada o no tuviera apenas batería. Comprobamos todo el circuito externo al motor de arranque por si acaso fuera esto lo que tuviese algún fallo, algún problema. Y también comprobamos los fusibles. El solenoide tiene por aquí un positivo de activación que conecta con
la llave. Cuando ponemos la llave en contacto se activa, por decirlo así, el motor de arranque. Y para esto nos tiene que leer la llave. Entonces también comprobamos que no fuese porque no estuviera leyendo el coche el código de la llave. Ahora vamos a comprobar con el motor de arranque fuera del coche, vamos a comprobar cuáles son los posibles fallos que pueda tener este motor de arranque. Para eso he traído varias cosas: una batería, unas pinzas de coche convencional, unas pequeñas pinzas que nos van a ayudar a hacer conexiones y pues a poner varios positivos en el motor de arranque, porque lo vamos a necesitar, y también varias masas. Antes de empezar a probar todo esto, quiero que entendáis un poco la parte teórica, porque en este canal siempre montamos, desmontamos, pero no explicamos nada. Y la verdad que el motor de arranque me parece una máquina eléctrica súper guay, que tiene un montón de cosas interesantes, y creo que a vosotros también os va a parecer bastante interesante. Esto es un mundo, cada piececita de estas es un mundo, y la verdad es que tiene un proceso de ingeniería impresionante. Así que bueno, voy a explicaros algunas cosas, ¿vale?, del motor de arranque, que seguramente muchos ya sabéis, pero bueno, por si acaso las vamos a explicar. Entonces, el motor de arranque tiene como dos partes, ¿vale? Tiene lo que consideramos como el motor de arranque y el solenoide. ¿Y cuál es la función principal de un motor de arranque? Pues básicamente su función principal es transformar la energía eléctrica de la batería en energía mecánica, para que empiece a dar los primeros giros el motor y ya siga con su ciclo de combustión que ya conocemos. Vamos a empezar con el solenoide, ¿vale?, que es esta pieza de aquí, y esto lo explicaremos cuando lo desmontemos. Tiene unos componentes metálicos que se van desgastando y esto va generando una especie como de virutilla. Entonces, al final esta virutilla se puede quedar, por ejemplo, en el colector de los deltas del rotor, o quizá también las escobillas estén dañadas, estén demasiado desgastadas y no está haciendo un buen contacto, ¿vale? Entonces yo creo que el principal problema va a ser ahí, porque cuando le damos golpecitos parece que funciona, y quizás sea por este tema. Pero bueno, igualmente, como digo, no me enrollo más, vamos a hacer las pruebas también con el motor de arranque sin desmontar, para que, bueno, pues si vosotros tenéis un motor de arranque y tenéis que arreglarlo, pues que podáis ver o hacer comprobaciones. El solenoide, primero de todo, tiene tres terminales, que creo que las podéis ver aquí. Estas tres terminales básicamente, depende del país, reciben un nombre, pero bueno, las más comunes es que este terminal se llame terminal 30 y en esta terminal se conecta el positivo de la batería, ¿vale? La segunda terminal, esta terminal va conectada, va con este cablecito de aquí, como veis, va conectada el solenoide con el soporte de las escobillas, ¿vale?, del motor de arranque. Y por último tenemos esta terminal de aquí, que es la terminal 50, es la que conecta la llave de contacto, ¿vale?, del coche. Vale. Entonces, dentro del solenoide tenemos varias piezas importantes que van a hacer que funcione, y además va a funcionar en dos fases, ¿vale? Entonces, por aquí, en esta zona de aquí, vamos a tener una placa de contacto, ¿vale? Por aquí vamos a tener una bobina, que básicamente es un hilo así enrollado, que se llama bobina de lanzamiento. Y aquí tendremos una bobina también, pero esta bobina será de retención, ¿vale? Y en el medio, en el núcleo, vamos a tener un émbolo. El émbolo está sujetado con una horquilla como esta, ¿vale?, que lo que va a hacer es que cuando el émbolo vaya hacia allá, salga y permita salir este piñón, que este piñón de aquí, lo veis, es un piñón, se llama piñón de ataque, y este va a ser el que empiece con la inercia del motor, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con estas dos bobinas que tenemos en el solenoide? Que ambas bobinas comparten positivo, pero su toma tierra es diferente. La bobina de lanzamiento cierra su circuito a través, o tiene su masa a través del cable que tenemos aquí, que va al soporte de las escobillas. Y la toma tierra de la bobina de retención cierra su circuito con la propia carcasa del solenoide. Entonces esto nos va a permitir que podamos comprobar cada una de las bobinas independientemente, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora, y quiero explicarlo porque si no, no tiene ningún sentido que lo haga y que no entendáis nada, ¿vale? Cuando el émbolo se coloca en la placa base, se unen
estos dos bornes o terminales, entonces ambas se convierten en positivo. ¿Qué le pasa a la bobina de lanzamiento? Que no cierra el circuito y por lo tanto deja de funcionar y se queda solo funcionando la bobina de retención. Para probar esto y comprobar de forma independiente cada una de las bobinas, vamos a necesitar hacer varias cosas. Lo primero, unas pinzas comunes de batería, ¿vale? De momento no las voy a conectar hasta que no hayamos conectado todas las terminales en el motor de arranque, ¿vale? Por seguridad. Y como veis, me he cargado el vídeo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar el cable que une el solenoide con el soporte de las escobillas del motor de arranque, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque lo que quiero comprobar no es todo el circuito del motor de arranque, sino simplemente las bobinas. Vamos a quitar este tornillo, que ya lo he aflojado antes, tengo aquí la llave, es una llave de 13. Y si no soy tan patosa, pues mejor, pero bueno, vamos a quitarle el cable, ¿vale? Y lo vamos a separar bien para que no tenga contacto con ninguna de las terminales, ¿vale? Una vez que lo hayamos separado, vamos a colocar lo primero, la masa. Esta masa la vamos a colocar en la carcasa del motor de arranque. A ver si soy capaz. Así. Para mí es muy importante que veáis también el piñón de ataque, porque lo que vamos a hacer ahora es básicamente hacer que el piñón de ataque salga, ¿vale? En lugar de salir y rotar, simplemente va a salir. El positivo no lo vamos a conectar en el positivo de la batería, porque como digo, en este caso solo vamos a probar de forma independiente las bobinas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar este pequeño cable con dos pinzas, ¿vale? Y una de ellas la vamos a conectar en el positivo de la batería, pero bueno, como quiero que lo veáis también donde conecto todo, pues voy a colocarla por aquí, ¿vale? Perfecto. El otro positivo lo vamos a conectar en la terminal 50, la terminal en la que se conecta el cable de contacto de la llave, ¿vale? Voy a quitarle la torquecita y se encuentra por aquí detrás, ¿vale? Ahora ya tenemos el positivo activado y el negativo. Ahora nos quedaría colocar las masas para cerrar el circuito. La primera masa que vamos a colocar la vamos a situar en este terminal para cerrar el circuito, ¿vale? Ya que antes hemos desconectado el cable de aquí y entonces no podría cerrar la bobina de lanzamiento la conexión. Y el otro negativo, para cerrar el circuito, lo vamos a conectar a la propia carcasa o a la pinza negativa que tenemos haciendo masa en la carcasa, ¿vale? Esto, cuando conecte las pinzas a la batería, lo que va a ocurrir es que al darle saldrá por aquí el piñón de ataque, pero no girará. No girará porque, como veis, hemos desconectado anteriormente el motor de arranque, ¿vale? Nosotros tocamos masa y el piñón de ataque no sale, ya sabemos que la bobina de lanzamiento está fallando, ¿vale? Así que voy a conectar las pinzas a la batería y vamos a hacer la prueba. Voy a dejar esta por aquí. Conectamos positivo, ¿vale? Conectamos negativo, ¿vale? Y ahora, en cuanto toque, debería salir el piñón, ¿vale? ¿Veis que ha salido? ¿Por qué el piñón de ataque se ha quedado en esta posición? Pues porque la bobina de retención está trabajando, ¿vale? Entonces, ahora, si quitamos la masa, que la voy a quitar de la batería, el piñón debe volver a su posición inicial. ¿Lo veis? Vale. Esto nos confirma que las dos bobinas, que el solenoide está funcionando correctamente. Vamos a volverlo a hacer, pero esta prueba no se puede hacer durante un periodo largo de tiempo porque el solenoide se sobrecalienta y podemos llegar a romperlo, ¿vale? Entonces, como digo, si yo toco, debería salir de nuevo el piñón de ataque. Si yo toco masa, el piñón de ataque debe salir y eso quiere decir que la bobina de lanzamiento funciona. Si yo quito la masa y el piñón de ataque sigue hacia afuera, es que la bobina de retención también está funcionando, ¿vale? Pues vamos allá. Como veis, sale, suelto
y el piñón se mantiene. Si ahora yo quito masa, que la voy a quitar de la batería, el piñón debería volver a su posición inicial. Perfecto. Vale, pues esta prueba no la vamos a hacer más para que no se nos sobrecaliente nuestro solenoide, y ahora lo que voy a hacer es retirar todos los conectores. Primero he retirado de la batería y después de aquí, para evitar problemas. Vale, retiramos también la masa. Cuando conectemos la masa, conectarla en una zona de la carcasa que esté bien limpia y sin pintura, ¿vale? Para que haga una buena conexión. Vamos a retirar los cables y vamos a volver a conectar el cable en su posición inicial, ¿vale? Que sería aquí, conectamos aquí, vamos a conectar aquí, porque ahora lo que vamos a hacer es ver que funcione todo el circuito. Para ello, lo que va a hacer el piñón de ataque ya no va a ser solo salir, sino que va a salir y rotar. Una cosa curiosa que no he enseñado antes de el piñón de ataque es que, como veis, los engranajes no son completamente rectos, sino que acaban en punta. ¿Lo veis? Básicamente la función de esto, que tiene una función, es que si el piñón de ataque fuese completamente directo a los engranajes contrarios, este permitiese escurrirse más fácilmente y colocarse en su posición original sin romper así los engranajes. Otra cosa curiosa del piñón de ataque, y así mientras lo explico se va enfriando el solenoide, que está un poco caliente de la prueba anterior, lo que vamos a hacer es comprobar a simple vista si el piñón de ataque está bien. El piñón de ataque trae unos rodamientos que permiten que la pieza gire unidireccionalmente, es decir, que si giramos hacia un lado el piñón debe girar fácilmente, como estáis viendo, con la propia mano se puede girar, y si lo giramos hacia el otro lado, voy a colocarlo así porque está un poco más duro, lo que tiene que hacer es girar todo el eje junto con el piñón de ataque. En el caso de que el piñón de ataque gire fácil hacia ambos lados, entonces el problema le tenemos aquí, ya que deberemos cambiar los rodamientos de este piñón, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ya la siguiente prueba. Ahora, para hacer la siguiente prueba lo que vamos a hacer es colocar el negativo a la carcasa y así hará masa, ¿vale? Igual que antes. Ahí. Vale, espero que lo veáis bien. Vale, ahora lo que vamos a hacer es colocar el positivo en el positivo, ¿vale? Recuerdo que de momento no he conectado nada a la batería, por eso no vais a ver chispas ni nada, porque prefiero hacerlo al final por seguridad. Luego, uno de los cables positivos los vamos a colocar a la terminal 50 o el positivo de activación, ¿vale? Que lo tengo por aquí debajo, que no lo quiero mover ahora mucho, ¿vale? Para que podáis ver sobre todo el piñón de ataque. Y con el otro extremo del lado positivo voy a tener un poco de cuidado, ¿vale? Básicamente cuando nosotros toquemos la pinza positiva con el positivo debe salir el piñón de ataque o Bendix y debe empezar a girar. Por eso vamos a probar así todo el circuito. Recuerdo, masa en la carcasa, ¿vale? El positivo en el positivo donde iría la batería y el otro positivo en el positivo de activación, en el terminal 50. Así que nada, voy a conectar las pinzas a la batería y voy a sujetar el motor de arranque. Cuando toque, voy a sujetarlo bien, cuando toque debe salir el piñón y debe empezar a girar. Como veis, sale el piñón, empieza a girar y cuando lo retiro el piñón vuelve a su posición original. Pues entonces sabemos que el solenoide no es el problema. Ahora llegaría el momento de desmontarlo y ver si el fallo lo tiene, como digo, por dentro del motor de arranque. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo vamos a desarmar completamente el motor de arranque, vamos a ver las partes que tiene internas el motor de arranque y el solenoide y vamos a resolver, o primero encontrar el problema y si se puede resolverlo, y después lo montaremos en el coche, ¿vale? Para que no se haga un vídeo demasiado largo, lo vamos a partir en sí en dos partes y listo. Así que nada,
os espero en el siguiente vídeo, que ya está grabado, pero bueno, os espero en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao. Oh, que no se te olvide, suscríbete por favor, suscríbete, dale a like y sígueme en Instagram también, que ahí hago un poquito de spoiler de los vídeos que luego subo aquí a YouTube, así que sígueme en Instagram también. Chao.